Y bueno, hoy tenemos cuatro conferencistas. Voy a presentar brevemente a cada uno de ellos. Leeré una semblanza curricular sintética y bueno, como se especificó, tendremos 20 minutos, ¿no? por conferencia y al final tendremos una ronda de diálogo, preguntas y comentarios que tengan los asistentes. Bueno, entonces para seguir con el programa, eh, tenemos primero la conferencia del doctor Yanir Milevsky, titulada Arqueología en Palestina e Israel, Balance y Perspectivas. El doctor Milevsky es profesor de Historia y licenciado en Historia Antigua Oriental por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Arqueología y Culturas del Cercano Oriente por la Universidad de Tel Aviv. Actualmente es investigador arqueólogo senior en la Autoridad de Antigüedades de Israel, investigador correspondiente del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas de CONICET e investigador del Instituto Alemán de Arqueología. Es parte del programa Raíces desde el 2007. Ha sido jefe de la sección prehistórica del Departamento de Investigación Arqueológica de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Ha conducido y dirige un gran número de excavaciones arqueológicas y proyectos de investigación centrados en la prehistoria y la protohistoria y ha publicado y editado más de 150 artículos y más de una decena de volúmenes. Formó parte de varios proyectos de investigación en el Instituto Albright de Investigaciones Arqueológicas y el programa Topoy del Instituto Alemán de Arqueología en Berlín. Como miembro de Raíces, ha dado clases, conferencias, seminarios en varias universidades e instituciones terciarias de varias ciudades de Argentina y a su vez ha dirigido y dirige estudiantes de doctorado en el tema de la arqueología prehistórica tardía de la zona de Levante y de Egipto. Agradecemos al doctor Milevsky por aceptar la invitación y pues, le cedo la palabra. Hola, bueno, espero que me escuchen. Eh, Quiero agradecer la sección prehistórica y trabajé durante 30 años allí. De todos modos, lo importante es el tema que voy a tratar hoy. Ahora voy a tratar de compartir pantalla. eh, Espero que se vea. eh, Voy a hacer la pantalla. Ok, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, bueno. Por supuesto, quiero agradecer a Isaac y a Héctor y y a las instituciones que participan, sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta charla me voy a centrar sobre todo en lo que es la Palestina del mandato británico y referencia a los colegas palestinos que trabajan allí, sobre todo en Cisjordania. Empecemos con un poco de geografía. El mandato británico convirtió en 1917 a Palestina, el territorio de Palestina, en una colonia. Reemplazó en realidad el gobierno del Imperio Otomano, turco-otomano, que había gobernado durante unos 500 años la la zona del Cercano Oriente sobre todo. Obviamente, ustedes van a encontrar también una cuestión que es la terminología para o histórico o político, ideológico o todos juntos, ¿ok? Como la Tierra Santa, como Israel, la Tierra de Israel, Palestina o el Levante Meridional. Desde 1948, es decir, luego de la guerra, el surgimiento del Estado de Israel, la división en realidad del territorio de la Palestina británica, se dividió entre Israel, Jordania y una parte de Jordania, en realidad Cisjordania, que era la parte palestina propiamente dicha, el centro palestino, quedó en en el reino de Jordania y Gaza
que la Franja de Gaza quedó atribuida a Egipto, ¿ok? Hasta 1967, como ustedes saben. Eh, pero antes de empezar el tema, quiero hacer una nota metodológica que justamente he tomado una cita de un arqueólogo israelí muy conocido, Magen Broshi, que fue el curador, el director del museo, digamos, de la parte del Museo de Israel dedicado a los rollos del Mar Muerto, eh, un israelí, es decir, un arqueólogo israelí medio, digamos, pero él mismo fue alertando, como ustedes ven en este artículo, sobre la subjetividad que hay en la arqueología. La subjetividad inclusive la marcó en las ciencias exactas y naturales, pero sobre todo en la arqueología de Israel, y como ustedes ven y dice, la arqueología y los arqueólogos de Israel están imbuidos de razones religiosas e ideológicas. ¿Ok? Ahora, estos son los períodos, los principales períodos arqueológicos históricos del Levante Meridional, de Israel, de Palestina, incluyendo también Jordania. Ustedes van a entender que yo lo traigo aquí, es decir, para que ustedes vean todos los periodos desde 1,5 millones de años atrás del Paleolítico, y como ustedes ven, la mayor parte de la historia de la humanidad transcurre entre el Paleolítico y el Neolítico. ¿Ok? Es decir, esos hombres, esos cavernícolas, esos trogloditas, etcétera, etcétera. Pero, es decir, la mayor parte, miles y cientos de miles de años, 1,5 millones de años atrás, pero en Israel, también, digamos, en un sentido, en los territorios palestinos y en Jordania, lo que importa sobre todo es los periodos históricos, los periodos que están ligados de alguna manera con lo que los, digamos, yo diría las clases dominantes de cada uno de estos territorios entiende que está ligado su pasado histórico para resaltar su presente y la existencia de estos estados. ¿Ok? Y ya les voy adelantando que los periodos prehistóricos son muy importantes, pero no tienen el valor en la ideología moderna, en las políticas modernas no tienen ninguna importancia. Aunque desde el punto de vista científico se llevan adelante y en forma muy importante. Y para empezar con nuestro tema, yo he traído una cita que todo el mundo ha venido y la ha repetido, que es del siglo XIX, desde Europa, cómo es vista en el caso del Medio Oriente, en el caso de Palestina, como un intento político en un sentido colonialista, para decirlo concretamente, y aquí como el arzobispo de York en la fundación de la Palestinian Exploration Fund, la Palestina en realidad les pertenece a los británicos, les pertenece en realidad lo que sería la iglesia, los cristianos ingleses, porque Palestina en realidad tiene una relación histórica a través de Jesucristo, con las iglesias en Europa. ¿Ok? Y la Biblia justamente es el motor de la actividad arqueológica a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Ok? Pero hay otro motivo que, por supuesto, hay que resaltar, y como yo dije, la prehistoria es importante. El tema de la evolución humana, desde el punto de vista de los prehistoriadores y arqueólogos europeos, también tiene una importancia que hay que marcar, ¿ok? Porque, como ustedes saben, el corredor levantino, que es la zona que estamos estudiando, es la zona del paso, del primer paso de todos los homínidos desde África, que es el lugar donde la humanidad surgió,
incluyendo el Homo sapiens. Como ustedes ven aquí, les traje unos ejemplos de Homo sapiens que pasan desde África hacia el Levante y desde el Levante se distribuyen por un montón de zonas, incluyendo Asia, incluyendo Europa, etcétera, etcétera. Y los primeros prehistoriadores que tenemos, por ejemplo, tenemos a la inglesa Dorothy Garrod, que excavó en varias cuevas muy importantes, incluyendo restos de neandertales y de Homo sapiens, por ejemplo, en la zona del Monte Carmelo. Se interesó por la prehistoria y comenzó a excavar también en algunos sitios abiertos y en cuevas a principios del siglo XX. Y vuelvo a recalcar, no tanto en el caso de Dorothy Garrod, de la expansión europea en el cercano Oriente, se empieza a interesar por la arqueología y así hay un montón de ejemplos que, porque no tengo tiempo, no los voy a dar, ingleses, que son coroneles, que son miembros de los ejércitos imperiales y se empiezan a dedicar a la arqueología, en el caso de Palestina, un montón. En la prehistoria también tenemos que destacar algunos prehistoriadores judíos locales. Estamos hablando antes de 1948, como Moshe Shtekelis, que es considerado es el Dubadía, con 1,5 millones de años atrás, paleolítico. Hoy en día, inclusive, algunos colegas están datando de antes de esa fecha, ¿ok? Y realizó un montón de investigaciones, como ustedes ven aquí, su muerte. Pero, como yo dije antes, los arqueólogos bíblicos y la arqueología bíblica, desde comienzos del siglo, es decir, finales del XIX y comienzo del XX, son los más conocidos, los más importantes, de la arqueología de Palestina e Israel. De los comienzos, por supuesto, uno de los más conocidos es William Albright, que seguía en forma lo que se llama maximalista la Biblia. Él mismo era miembro de la Iglesia Metodista Americana, ¿ok? Lo mismo también hay que destacar la escuela francesa, bíblica y arqueológica, que pertenecía al orden de los dominicos, una orden muy ligada al Vaticano. En contraposición, ya en este momento empieza una crítica a estas posiciones maximalistas. Es decir, maximalismo quiere decir tomar a la Biblia al pie de la letra, ¿ok? Ya sea desde el punto de vista de su lectura como de la aplicación en la arqueología. Albert Alt, que era un alemán, empezó con las críticas literarias y, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de la arqueología bíblica era la conquista de Israel por Josué. Y entonces Albert Old dijo, no, no fue una conquista como se narra en la Biblia, sino que es una conquista gradual, una conquista de la tierra prometida, pero gradual, y empieza una forma crítica de entender la arqueología bíblica. Eh, También, desde el punto de vista de lo que podría ser la arqueología bíblica tradicional en su momento, en los años 40 y 50 sobre todo, aparece una arqueóloga que luego va a ser muy conocida, que es una arqueóloga inglesa, Kathleen Kenyon, que trabaja en Jericó y en Jerusalén, que son dos lugares bíblicos por excelencia, como se dice, y que, digamos, tiene una visión tradicional de la Biblia y trata de explicar los hallazgos arqueológicos, no solo de Jerusalén y de Jericó, sino en general de todo lo que ella llama la arqueología de la Tierra Santa, desde el punto de vista del enfoque bíblico, digamos. De todos modos, hay que decirlo, para que ustedes vean que las cuestiones son blanco y negro, sino que Kathleen Kenyon trajo uno de los métodos más
en ese momento avanzados de técnicas de excavación y de explicación de la estratigrafía de los sitios, que fue el conocido método de Wheeler y Kenyon, es decir, Wheeler, Mortimer Wheeler, un arqueólogo británico que trabajó en Gran Bretaña, y fue adoptado en mediados del siglo XX en Palestina e Israel. Kenyon trabajó, trabajó en Cisjordania, ¿ok? Y cuando trabajó en Jerusalén, Jerusalén era la Jerusalén oriental que estaba también dentro de Cisjordania, o sea, dentro del reino jordano, ¿ok? Para que ustedes se den una idea. Eh, en Israel, sí, sobre todo con la creación del Estado de Israel, 1948, empieza una arqueología bíblica israelí. O sea, el más conocido es Yigal Yadin. Yigal Yadin es una especie de, 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 eh, de- de Albright en la arqueología israelí. Es decir, sigue la idea esta de la conquista de Josué, ¿ok? Como uno de los temas fundamentales. Eh, y tiene justamente su crítica por otro lado, que es el Yohanan Aaroni, ¿ok? Y que también reflejan en realidad los dos diferentes historias de vida y prácticas políticas diferentes que son las que podrían interpretarse también en la forma arqueológica que ellos que ellos interpretan a su vez a la Biblia y a la arqueología bíblica. Y Adin fue un general del ejército israelí, es el general de 1948 y busca pruebas en la ciudad de Hatzor, que vamos a escuchar luego más tarde, ¿ok? Y otros lugares de esta conquista de Josué. Y a Aaroni, por otro lado, que pertenecía a un partido político teóricamente de izquierda, pero digamos, eso es otra historia, y que digamos, el lema de este partido estaba ligado a la ocupación en forma gradual de la Galilea y de otras zonas por parte de los colonos judíos antes y después de la creación del Estado de Israel. Y, por ejemplo, Neil Silverman dice que las diferentes reconstrucciones de la conquista israelita de la Biblia tanto Yadín como Aarón expresaron implícitamente sus propias comprensiones de los procesos modernos. ¿Ok? Y en un libro, en una obra que se escribió en el 92, Shulamit Geba dijo que la versión de Yadín de los hechos resonó de una sociedad preocupada por cuestiones de seguridad militar. Estamos hablando de los años 90, pero en forma retroactiva lo habla a los años 48, 50, y dice, y una cultura nacional que defendía al soldado como ícono nacional, ¿ok? Josué, general, soldados. Y de ahí su victoria tanto en la imaginación académica como en la popular, porque la arqueología en ese momento era algo popular. Así estamos hablando de los años 40, 50, etcétera, etcétera. Yo creo también que esta descripción de Shulamit Geba se aplica a la actualidad del presente Estado de Israel, ¿ok? Con las guerras y todo lo que ello implica. En realidad ahora no tengo mucho tiempo para dedicarme a otro grupo de arqueólogos y de arqueología que no es exactamente bíblica, pero se dedica a los periodos clásicos, al periodo helenístico y romano, donde se resalta todo el tema de las revueltas judías, ¿ok? Desde los macabeos y Bar Kokhba y todo ese periodo, y que a mi entender es un ámbito muy importante, aunque las interpretaciones en curso son siempre explicaciones de la identidad del pueblo judío y su relación con la tierra de Israel, y en mi entender también es una tergiversación no solo histórica y arqueológica, sino que pierde entonces el sentido de lo que fueron esas revueltas, verdaderas revueltas contra un imperialismo que es el imperialismo romano, etcétera. Eh,
frente a esto ocurre una especie de, digamos, reacción, que es una corriente que viene, no está inventada en Israel ni en Palestina, que es lo que llama la nueva arqueología o la arqueología procesualista, que es interviene como una orientación en la arqueología mucho más antropológica que histórica, es decir, no le interesan esos grandes hechos, ni los hechos de la Biblia, ni las revueltas históricas, ¿ok? Y formula y pone a prueba, digamos, proposiciones que rigen más bien los procesos culturales y los procesos en sí mismos, los procesos económicos y sociales, por eso se llama procesualista. Le da también importancia a la cuestión ecológica y enfatiza también toda la cuestión tecnológica y por ello también tiene una estrategia multidisciplinar que involucra a un montón de ciencias exactas y naturales que hasta ese momento no, no se habían aplicado, incluyendo la cuestión del carbono 14 que empieza en los años 50. Se puede decir que en Israel el arqueólogo que mayor ha sido una expresión de esta corriente de la New Archaeology, es Tom Levy, ¿ok? Que se dedicó en una de las cuestiones más importantes al estudio de un periodo calcolítico eh, que denominó un periodo del cacicazgo, es decir, chiefdom, y tomando mucho a lo que era la corriente neoevolucionista de Timothy Earle, un arqueólogo norteamericano. ¿Ok? De todos modos, lo que hay que decir que esta es una arqueología que también se basó, ok, con otros arqueólogos en modelos geográficos y también consideraba la importancia del paisaje, del hábitat, de las regiones, más que la estratigrafía de cada uno de los sitios, buscaba tener una una imagen general de los procesos, lo que llama también basados en la larga duración, la longue durée, ¿ok? De la escuela de los anales también, ¿ok? Y un interés también en los asentamientos rurales más que en los grandes montículos, los tells, ¿ok? Y procesos también, procesos socioeconómicos, más que en las cuestiones individuales o las cuestiones eh, de identidades nacionales o étnicas por el estilo. ¿Ok? Esta corriente también se expandió en un sentido, se expandieron todas las corrientes después de la conquista de la guerra de 1967 en todo lo que es Cisjordania, el West Bank y Gaza. ¿Ok? Estos arqueólogos también desarrollaron muchos estudios, aunque por supuesto los arqueólogos bíblicos también es como que el centro de la narración bíblica, es decir, o uno de los grandes centros de Cisjordania. El otro, uno puede decir, es el desierto, etcétera, etcétera, las historias que vienen de Egipto, pero aquí en Cisjordania, y por supuesto, fue muy importante para es decir, en ese sentido, digamos, para el desarrollo de estas corrientes. Eh, un arqueólogo muy conocido, Israel Finkelstein, que eh, en realidad es un arqueólogo bíblico que, para decirlo en forma muy sucinta, arqueólogo bíblico no demasiado crítico, por eso él mismo se define como de centro, es decir, entre minimalistas y maximalistas, pero también una cosa importante es que adoptó, por otro lado, también esta New Archaeology, esta idea de la longue durée, de los asentamientos, de estudiar los asentamientos. Su tesis fue justamente su tesis de doctorado sobre la conquista, la arqueología de la conquista empezando por la zona de Galilea y otras zonas. Eh, Fue un discípulo de Aarón y no por casualidad. Aarón, y recuerdan, crítico de Yadin. Y entonces, después de estas escuelas, viene otra escuela en los años 80, 90, que es una escuela que se llama el postprocesualismo
y que trata de volver el acento en la cuestión individual, en la cuestión de la identidad, en la cuestión de los mensajes políticos, más que lo que yo llamaría la infraestructura económica, ¿ok? Y entonces yo acá les doy unos ejemplos y voy a intentar ir más rápido, que son ejemplos de la gastronomía, Rafi Greenberg y Shlomo Bunimovich, que ponen el acento en la identidad culinaria de poblaciones determinadas a partir de los utensilios que utilizan para la cocina. ¿Ok? Y otra cuestión, por ejemplo, es cómo, por ejemplo, Rafi Greenberg, que dicho sea de paso, es un arqueólogo crítico que está en una organización crítica que se llama Emek Shabé, ¿ok? Cómo él analiza el bronce temprano, por ejemplo, como eh, como una apropiación, como él dice, apropiación activa y reinterpretación de conceptos externos por parte de actores locales. O sea, que la cuestión de la interpretación ideológica es el tema que le da más importancia a este periodo de la Edad del Bronce. Y otro ejemplo, el último para el postprocesualismo, llamaríamos de izquierda, es por ejemplo Yuval Yekutieli con una interpretación de el borrado en la ciudad de Megiddo, muy importante, en unos pavimentos de figuras de estilo egipcio que seguramente o probablemente fueron hechos por egipcios que conquistarían o que dominarían la zona de Palestina. Estamos hablando de acerca del año 3000 antes de Cristo, y que esas borratinas son parte de gente que resistiría, es decir, sería una resistencia cananea, ¿ok? A esa conquista egipcia, ¿ok? Ustedes verán los paralelos con con las cuestiones modernas. Hay otros arqueólogos, como Avi Faust, que han tomado el postprocesualismo al revés para defender sus cuestiones étnicas de la arqueología bíblica y resaltar lo importante que es el postprocesualismo para la arqueología bíblica en forma maximalista, es decir, para la explicación de toda la Biblia como un ente, como un elemento histórico que la Biblia justifica. ¿Ok? No voy a entrar mucho en esto, pero es para que ustedes vean que hay algunas contradicciones y que no son todas las corrientes exactamente iguales, y hay blancos y negros y grises, etcétera. Y ahora voy a rápidamente a tocar el tema, por supuesto, de la arqueología y la política, ¿ok? En términos modernos, ¿ok? Lo voy a dar en algunos ejemplos porque no tengo mucho tiempo y quiero un poco extenderme para el fin de las conclusiones, ¿ok? O como yo llamo la arqueología, como la continuidad de la política por otros medios, no quiere decir que, como vimos antes, la arqueología colonial no es lo mismo y la arqueología en la creación del Estado de Israel o, digamos, no tengo tiempo para expandirme en esto, pero también en los países árabes, en las monarquías, cómo se maneja la arqueología para sus propias políticas. Es decir, y voy a dar el ejemplo, perdón, de la ciudad de David, lo que se llama la ciudad de David, supuestamente es la ciudad donde el rey David fundó su primer reino, ¿ok? Que es en realidad la aldea de Siluán, que está dentro del territorio municipal de Jerusalén, que fue conquistado en 1967 y forma parte del Estado de Israel hoy en día, ¿ok? Con una arqueología que trata en realidad de, eh, de, em, por un lado, justificar todo lo que fuere la arqueología bíblica dentro de esa zona, y por otro lado, en forma objetiva, que era una situación donde los pobladores que son palestinos se van yendo porque las excavaciones, como ustedes ven, se hacen inclusive debajo de las casas de los pobladores palestinos. La organización Emek Shabé es una de las que está en contra de estas actividades. Eh,
el tema del patrimonio cultural, el tema de cómo se interpreta, cómo se defiende y los daños que se realizan, lo hemos desarrollado en un libro que Leticia Rovira y Federico Luciani editaron no hace mucho, y resalto aquí el trabajo de un colega de la Universidad de Belén, Omar Abetrabo, resaltando todos los problemas que hay en la actual Cisjordania para la actividad arqueológica y la protección de los sitios arqueológicos. Es decir, eh, y la utilización, por ejemplo, de otros sitios en la zona en la zona de Cisjordania, en el norte, como Sebastia, que está cerca de la capital de Siquem, y de Nablus, ¿ok? O en Shiloh, perdón, otros sitios arqueológicos que se utilizan como, como ejemplos de la arqueología bíblica en la zona de Cisjordania por parte no de palestinos, sino o de judíos o de arqueólogos, arqueólogos que vienen del exterior. Eh, y finalmente voy a dar otro ejemplo, que es la actual ley que se propone para extender los poderes del Estado de Israel en la zona de Cisjordania, lo cual yo aquí les traigo un ejemplo, un artículo que se publicó en el sitio web de la Asociación de Arqueólogos en Israel, que yo formo parte, y donde digamos, se implementa o se trata de implementar esta ley como una forma también de continuar continuación de la política por otros medios, como yo decía antes. ¿Ok? Lo cual, desde el punto de vista de las leyes internacionales, está prohibido, es decir, aun cuando Israel firmó los acuerdos de la UNESCO y otros acuerdos. Y ahora voy rápidamente, espero que tenga un poco de tiempo, con este balance y diciendo que las escuelas arqueológicas han reflejado los desarrollos políticos y socioeconómicos en esta zona y también en la situación internacional. Aparte de ellos, estas tendencias no fueron la creación de desarrollos locales en arqueología, sino más bien corrientes internacionales que fueron adoptadas por arqueólogos locales. La arqueología en Palestina surgió fuertemente influenciada por la Biblia a fines del siglo XIX. En los primeros años, los arqueólogos europeos estuvieron ligados a los ejércitos, a los poderes consulares británicos, franceses y otros, como por ejemplo a la Iglesia. Hubo una corriente de arqueólogos ligados a la prehistoria, más independientes de todos estos elementos. Su objetivo era el estudio de la evolución del hombre. La arqueología bíblica, por otro lado, adquirió mucha fuerza con arqueólogos norteamericanos como Albright, que venía de una corriente protestante, y luego con arqueólogos israelíes que siguieron y que estaban imbuidos del movimiento sionista. Es decir, Kenyon también puede ser incluida dentro de la arqueología bíblica, como hemos visto. Todos coincidieron, es decir, los arqueólogos bíblicos de una u otro lado, en tratar de probar de una u otra forma la veracidad de la Biblia. Pero no todo es blanco-negro, como vimos. Hay arqueólogos bíblicos procesualistas como Finkelstein y postprocesualistas como Faust. Hay otros ortodoxos como Mazar y hay varios tipos de arqueólogos bíblicos. La base ideológica de la arqueología bíblica dentro de Israel y su popularidad fueron muy importantes en los primeros años de la creación del Estado de Israel. El significado arqueológico y político de los cambios que ocurrieron en 1967 con la conquista de Cisjordania, Gaza y el Golán son enormes. Cisjordania, como yo dije, es el corazón de las narraciones bíblicas. Por ello, los cambios propuestos, como hemos visto, de la Ley de Antigüedades en Cisjordania, que es una iniciativa impulsada en el contexto, digamos, en el contexto actual de la guerra de Gaza, pretende extender la autoridad de Israel a Cisjordania, lo cual, digamos, está en contra de los acuerdos de la UNESCO. Pero yo ahora hago una aclaración y digo lo siguiente: el derecho internacional depende de quién lo aplica, quién lo sigue. Hay un dicho que dice, el derecho en realidad sigue al hecho.
¿ok? Entonces, se advierte que en realidad aplicar criterios nacionales o religiosos para decidir quién puede excavar conduciría a reclamaciones recíprocas por parte de otros estados sobre vestigios islámicos, por ejemplo, según esta ley, lo cual, por supuesto, no es lo que la ley cree, o islámicos, romanos o egipcios en Israel, que podrían decir, bueno, nosotros tenemos también antigüedades de estos periodos, cada uno de estas religiones o estos estados podrían aplicarse a la arqueología. Pero, y parafraseando a Finkelstein, diremos que la arqueología no es parte ya de la base ideológica del Estado de Israel, ya que, como decía Finkelstein, en realidad el Estado ya no necesita para justificar sus políticas la arqueología bíblica. Es decir, siempre hay que tener en cuenta, de todos modos, que la arqueología es una arqueología que se utiliza políticamente, pero el Estado de Israel es tan fuerte hoy en día que no necesita justificar, por ejemplo, su existencia porque en el libro de Josué se narra una conquista así o asá, ¿ok? O porque Moisés o algunos profetas hayan aparecido diciendo tal o cual cosa. Pero lo que sí está claro es que la arqueología como disciplina hoy en día en la sociedad de Israel está perdiendo su valor. Es decir, y no solo es decir, su valor en Israel, y como yo dije en Cisjordania, no me voy a meter demasiado, pero también el hecho de que los colegas palestinos no tienen muchos recursos, la arqueología está perdiendo su valor también allí. Y lo que pasa es que justamente los sectores más ligados a los colonos judíos en Cisjordania utilizan sitios arqueológicos como el caso de Siloán que vimos y otros casos que mencioné para provocar una ocupación de tierras de palestinos y de alguna manera que estos palestinos abandonen sus tierras. Por otro lado, y hay que decir, la arqueología dentro del Estado de Israel ha avanzado mucho en el estudio interdisciplinario, en la aplicación de ciencias exactas y naturales, en los estudios que tienen que ver con el carbono 14, en los análisis químicos, en la computación, en los estudios de ADN antiguo y lo mismo con el tema de lo que se llama la inteligencia artificial. Pero ojo, ¿ok? Hay que tener cuidado porque en realidad el contenido de la arqueología sigue siendo una arqueología que está ligada a las ciencias humanas y sociales. Es decir, todos estos elementos modernos, técnicas, etcétera, ayudan, pero no hay que dejar cegarse por todos estos avances de la ciencia. Eh, lo mismo las corrientes alternativas que han surgido como por ejemplo la arqueología procesualista o la arqueología postprocesualista, han ofrecido diferentes alternativas a la arqueología bíblica, o sea, eh, a la arqueología israelí, pero digamos, yo creo que tienen ciertas limitaciones. Es decir, los procesualistas, por ejemplo, han desestimado el rol político y los postprocesualistas han desestimado el tema económico, la base del desarrollo social, económico de estas sociedades antiguas. Yo creo que, eh, y para concluir, la única posibilidad de tener una arqueología que tenga sentido para estudiar verdaderamente el desarrollo de la humanidad en Palestina e Israel es rechazar todos estos elementos ideológicos, religiosos. Es decir, para nosotros las antigüedades, es decir, que son los objetos producidos por la humanidad en la antigüedad, son un bien social, no son un bien nacional, no son un bien religioso, son un bien social de toda la humanidad, ¿ok? Y deben ser preservadas y estudiadas sin ningún tipo de discriminación política, en un marco obviamente de cooperación con todos los colegas de la zona y en paz, por supuesto, estamos en contra de las guerras, y en la medida en que haya regímenes democráticos y laicos, no religiosos, y democráticos verdaderamente, no basados en la conquista o en la ocupación de los demás. ¿Ok?
Esto es digamos, este es el valor que es un valor agregado para que la arqueología pueda existir. Pero somos conscientes, como dijeron otros arqueólogos muy importantes, como Gordon Childe, Tilly y Shanks y Randall McQuire, que la arqueología no puede cambiar por sí sola el mundo. Pero, ojo, puede ser un instrumento de clarificación y sobre todo de desmistificación de las historias urdidas o inventadas en torno a leyendas y cuentos del pasado de la humanidad para justificar el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milevsky, por su muy interesante intervención. Vamos a pasar a la segunda conferencia para ir avanzando con nuestro programa. En este caso, a cargo de la doctora Leticia Rovira. De nueva cuenta les leeré una breve semblanza. Leticia Rovira es profesora de enseñanza media y superior en Historia y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Humanidades y Artes con mención honorífica por la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad, profesora de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en las asignaturas de Sociedades del Cercano Oriente y Prehistoria General y Americana. Sus líneas de investigación son la historia antigua del Cercano Oriente, guerra y resistencias sociales, historia social de Mari, periodo paleobabilónico, la historia contemporánea de Medio Oriente y Palestina y su historia. Le cedo la palabra a la doctora Rovira, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Héctor por la presentación, muchas gracias Héctor e Isaac por la invitación, también al Seminario Permanente de Historia del Mediterráneo Antiguo por llevar adelante estas actividades y claramente a la Universidad Autónoma de México. Así que bueno, si les parece, yo voy a compartir pantalla y voy a leer, porque si no también me voy por las ramas y así nos ajustamos a los tiempos. Así que a ver si ustedes lo ven Sí, sí se ahí. ve. ¿Lo ven? Bueno, yo no los veo, así que, pero me van pasando, si no, me cortás también si me paso y vamos achicando. Pero bueno, espero que no. Bueno, arrancamos. Entonces, hoy vamos a hablar de Hatzor, una ciudad que en realidad podríamos decir que es amorrea en la Palestina histórica. Durante el periodo paleobabilónico, que va del 2000 al 1600 a.C., todo el área siro-mesopotámica, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, en eso que damos en llamar muchas veces la Media Luna Fértil, estuvo dominada por diversos reinos comandados por amorreos. En nuestra charla de hoy, los dos reinos que nos interesan son Mari y Hatzor, y pretendemos adentrarnos en las relaciones entre ellos para poder poner sobre el tapete la conexión que se tenía entre los territorios actuales de la República Siria y el norte de la Palestina histórica hasta el siglo, hacia el siglo XVIII a.C., específicamente en tanto Hatzor se entiende como la frontera final conocida de la expansión amorrea. Socioculturalmente, los amorreos se agrupaban en diversas etnias y políticamente en varias tribus y estados, y solo desde la percepción de los sumeracadios conformaban un todo homogéneo. Hay que tener en cuenta que se ha definido el vocablo amorreo como una realidad lingüística con variaciones dialectales, muchas veces muy marcadas y con rasgos culturales diversos a su interior. El término amorreo se ajustaba a diversos fenómenos según los contextos y las zonas donde se utilizó. Hubo 4 usos del término. El primero designando, como dijimos, a una lengua semítica occidental, la cual tenía diversos dialectos, pero que se establece como totalizadora en contraposición con el acadio. El segundo uso es referido a grupos de personas, desde la zona mesopotámica, abarcaba a todos los occidentales y remitía a la percepción que se tenía en general hacia todo lo que se encontraba a su oeste. Tal acepción totalizadora era absolutamente ajena al léxico utilizado en Mari y sus zonas de influencia, ya que en él también significaba grupo de personas que se aplicaba de forma más restringida al país de Amurrum, zona geográfica que englobaba al menos Biblos y que se encontraba al sur de Ugarit.
El tercer uso era la denominación dada a uno de los clanes de la etnia bensimalita, uno de los cuales se extendía de manera importante por el reino de Mari y con el cual se identificaba su último rey, Sinrilin. El cuarto uso se refiere a un nombre de un dios, y la famosa fuente, el casamiento de Martu, remite al mismo. Recordemos que en la zona mesopotámica, a la gente del oeste, los amorreos, se los denominaba globalmente como Martu en sumerio y Amurrum en acadio. Como nosotros hablamos de una ciudad amorrea en Palestina, estamos entendiendo que había algún tipo de identidad mediada por una lengua en común, más allá de los dialectos, y de que el idioma oficial, y que, aunque el idioma oficial fuera el acadio, ya que era la lengua franca durante el Bronce Medio, es entonces que pensamos que tal identidad permeaba de alguna forma, sí a las altas esferas del poder, y por lo tanto se desarrollaban las alianzas. Y no sabemos en qué medida a la población raza que respondía a tales poderes. Durante el periodo paleobabilónico, la ciudad de Mari dominaba un vasto territorio y fue el centro neurálgico de un reino del mismo nombre que en tal periodo estableció relaciones diversas con su entorno, algunas de sojuzgamiento y otras de cooperación política. Para ello, su emplazamiento fue estratégico, ubicándose la ciudad de Mari, lo que hoy conocemos como Tel Hariri, en el Éufrates medio. Se piensa que el mismo pudo haberse debido a la necesidad de un punto necesario que oficiara de articulación entre las áreas norestes y la sureste de la zona mesopotámica. Ello quedaría demostrado a raíz de la construcción de 3 canales fluviales importantes, todos construidos desde el origen de la ciudad en el tercer milenio. Estos canales eran uno de derivación, otro de irrigación y el tercero de navegación, como se ve acá en el mapa. Estos grandes emprendimientos avalan la posición de que un poder político con una importante fuerza de dominación que se empeñó en la empresa regional de gran envergadura. Ello fue posible creando las bases y los medios de un Estado fundado sobre el intercambio regional, para nutrir a una población que se supone bastante densa en el corazón del reino, aproximadamente 60.000 personas, y que fue la que realizó los trabajos de infraestructura. En tanto, Hatzor, el sitio actual de Tel el-Queda, se encuentra ubicado en el valle de Ula, 15 kilómetros al norte del mar de Galilea y a unos 600 kilómetros aproximadamente de Mari. Hatzor consiste en una ciudad alta construida sobre una colina y una ciudad baja que se extiende sobre el pie de la colina por un área de cerca de 1000 metros de largo y 700 metros de ancho. Hay relictos de la ciudad alta datados en el tercer milenio, que sería el bronce antiguo 2 y 4, y en el segundo milenio el bronce medio 2A. En la ciudad baja se encontraron restos materiales datados por el momento en el segundo milenio, según las excavaciones de Yadin. Lo hallado, que pertenece al bronce medio, es datado en relación a la cronología media, aceptada para dicho periodo en Palestina, y la sincronización con Mari en el siglo XVIII a.C. La datación es con la que acuerdan la mayoría de los asiriólogos y los historiadores. En tanto, la superficie de Hatzor es de alrededor de entre 80 y 100 hectáreas, conformándose como el sitio más grande de Palestina para el periodo paleobabilónico. Hacia el sur de Palestina, con la gran acepción de Ashkelon, con cerca de 60 hectáreas, los sitios tenían una superficie de no más de 20 hectáreas. Es entonces que la amplitud territorial de Hatzor se asemeja más a las ciudades sirias como Mari, 50 hectáreas, Kadna, 110 hectáreas, y Ebla, 56 hectáreas, que a las propias ciudades de su zona ampliada de Palestina. Hatzor era una ciudad-estado independiente, y en primera instancia las relaciones de intercambio y conexiones diplomáticas con Mari estuvieron intermediadas por Kadna, durante el mando de Samsiadu y su hijo, y luego por Shamhat en los primeros años del reinado de Sinrilin. La manera en que se daban estas relaciones pone en evidencia la jerarquía política de los reyes. Por un lado, cuando Mari era dominada por el reino de la Alta Mesopotamia, una de sus relaciones fue, como dijimos, con Kadna, lo cual se afianzó con el matrimonio del hijo de Samsiadu y Ahmadu con Damjurasi, princesa de esa ciudad. Tal urbe estaba más cerca de Hatzor y podemos pensar que por tal razón
se utilizó la intermediación y no la relación directa, aunque, como sabemos, Samsiadu era considerado un rey fuerte durante la época en que gobernó. Y a su vez, al dejar a su hijo como regente de Mari, este estaba subordinado a su padre, y entonces debía mostrar su valía con las relaciones interestatales, materia en la que era bastante cuestionado por parte de su padre como de su hermano Ishmedam. En tanto, en lo que respecta a Sinrilim, al tomar el trono y al ser un Nobel en su cargo, ya que fue el último rey de Mari, debía afianzarse políticamente. Por ello, Yarrilim de Shamhat, uno de los grandes reyes del momento, ofició de intermediario en un principio entre la ciudad siria y la ciudad palestina, sosteniendo políticamente al recién entronizado, entre otras cosas, entregándole una hija, Shiptu, como una de las primeras esposas de Sinrilim. Es entonces que recién en 1772, el año 3 del reinado de Sinrilim, se estableció la relación directa entre Mari y Hatzor, momento de la toma del trono en la ciudad palestina por el amorreo Ibn Adu. Por su ubicación, Hatzor cumplía el rol de bisagra entre el mundo siro-mesopotámico y la localidad sureña del Levante. Esta situación se debía a que monopolizaba los intercambios entre ambas zonas, lo que podría explicar la ausencia de mención de sitios más meridionales en la documentación de Mari. Varias eran las rutas que conectaban a Mari con Hatzor. Una de ellas podía partir tanto de Mari como de Terca o de Dur-Shadulim, Dur-Shamaadu, atravesando el desierto hasta Takmor y desde ahí a Nayala, para llegar a Katna y luego a Hatzor. Esta ruta era la más utilizada durante el periodo del reinado de la Alta Mesopotamia. Otra iba desde Mari a lo largo del Éufrates, por la Gran Curva hasta Alepo, y luego en dirección al sur, descendiendo a lo largo del Orontes hacia Katna y el Vika hasta Hatzor. Desde Hatzor se podía tomar una ruta que iba por la costa mediterránea hasta Biblos y seguía al norte hasta alcanzar Alepo. Pero, ¿qué era lo que circulaba por tales trayectos en ambas direcciones? Sabemos sobre ello gracias a un corpus pequeño pero significativo de documentos procedentes de ambas ciudades, 19 de Mari y 18 de Hatzor. En relación con el corpus total de las cartas de Mari, que asciende a un número estimado de 20.000, las fuentes que tenemos para entender la relación entre Mari y Hatzor son relativamente escasas, pero no por ello menos significativas. Desde Hatzor a Mari podemos mencionar el transporte de oro, bienes de lujo, vestidos ya confeccionados, músicos, mensajeros y embajadores. Y acá tenemos 3 pedacitos de fuentes que nos hablan de ello. Y dicen, he aquí que Ishtar-Lim ha hecho conducir hacia ti a los mensajeros de Hatzor y los mensajeros de 4 reyes amorreos. Un anillo de oro de peso de 1/3 de mina, 9 2/3 ciclos, 3 vasos kirru de plata de peso de 1 mina, 1 ciclo, aporte de Ibn Adu, rey de Hatzor, a Sinrilim en Ugarit. Han llegado los embajadores acreditados de Hatzor y de Kanda. Y la última, eran 4, una caravana ha arribado desde Hatzor a Ibn Adu, que no es el rey, sino un servidor de Sinrilim, servidor de mi señor, Abderá, un hombre de Hatzor, su escolta y 3 cantantes amorreos estaban con él, para ir hacia la casa de mi señor. En la dirección contraria, de Mari a Hatzor, los productos trasladados eran principalmente estaño, lapislázuli, telas y puntualmente algunos regalos. Y las fuentes nos dicen, 10 minas de estaño para Hatzor, jarras de vino, un collar de perlas cilíndricas para el cuello, comprendiendo 8 perlas cilíndricas de lapislázuli, 7 en oro, forman un broche. Mes 9, el 19, segunda vez, 2 collares, varios envíos para Ibn Adu, rey de Hatzor. Un vestido en tela ligera, un vestido de sarga de primera calidad, una camisa de lino de primera calidad. Enviar a Ibn Adu en el mes 2 de Sinrilim, del año 11 de Sinrilim. Envío a Ibn Adu, rey de Hatzor. Todos estos ítems eran regalos por parte de Sinrilim, como decíamos, al rey de Hatzor, Ibn Adu. Tenemos que tener en cuenta que Hatzor debió ser la que monopolizaba, como dijimos, el tráfico por las tierras de la parte norte de Palestina y también se beneficiaba por su cercanía a los grandes puertos emplazados en la costa mediterránea.
En relación al oro, ni Hatzor ni otro sitio de Palestina eran las fuentes de ese metal, por lo que debemos asumir que era traído de Egipto. Ello nos pone en la pista de pensar a Hatzor como ese nodo que conectaba y llevaba adelante un comercio y o intercambio entre la región siro-mesopotámica, incluyendo el norte de Palestina y el sur del Levante hasta Egipto. Se establecía así una red de circulación de bienes y personas. Esta era un sistema de conexión no pactado de manera formal por todas las partes intervinientes. Tal sistema hacía que se interconecten zonas distantes que no eran las fuentes originarias de los recursos materiales por los que se establecían las relaciones. A su vez, el desenvolvimiento de esta red favorecía la movilización de personas en todas las direcciones, contribuyendo al contacto de diversos puntos geográficos y haciendo llegar bienes intercambiables. Pueden darse dos ejemplos de esta movilización de bienes. Uno, el oro y los objetos de este metal aportados a Hatzor por Hatzor a Mari, como se enumera en el Archivo Real de Mari 2543 o el Archivo Real de Mari 25119 o en la carta TH 7216. El otro, el estaño, que tanto Hatzor como otras ciudades al oeste de Mari, hasta la costa mediterránea, necesitaban para la producción de bronce, como nos los muestran los documentos. También Archivo Real de Mari 7236 o Archivo Real de Mari 23556. Tal mineral, en época de Sinrilín, provenía de Elam vía Susa y Eshnuna. El estaño llegaba en barras aproximadamente de 5 kilos, a manera de regalo o como comercio explícito de mercancía. De esta manera, cobra forma una conexión bidireccional entre Mari y Hatzor, proveyendo una a la otra de elementos que necesitaban y que no producían, pero que obtenían por medio de otros intercambios. En este contexto que debemos retomar la cuestión de las fuentes escritas en relación a cuestiones culturales que van en consonancia con los asuntos económicos y políticos. Como dijimos anteriormente, en Mari se halló un extenso corpus de fuentes que consta de más de 20.000 tablillas que siguen en tren de edición, siendo hasta el momento 35 volúmenes los que han visto la luz. De esa cantidad de fuentes, 19 se relacionan a Hatzor y se dividen en registros administrativos y cartas. Una carta muy particular es esta que ya había nombrada, la TH 7216, que ya hemos trabajado en otros momentos y que se suponía que debía llegar a las manos de Yarrilín, rey de Alepo, pero que nunca fue enviada. En tanto, sobre las fuentes encontradas en Hatzor, de las 18 que hay, 11 pertenecen al periodo paleobabilónico y una de ellas menciona explícitamente a Mari. Todas estas fuentes nos pueden remitir a la introducción de la escritura cuneiforme en tal ciudad, dándonos otra pista más de las relaciones establecidas entre Mari y Hatzor. Según Horowitz, los primeros escribas de la ciudad fueron transferidos desde Mari y se establecieron de esta forma una escuela de escribas en Hatzor. Algunos documentos encontrados in situ nos darían rastros de ello. Asimismo, los estudios petrográficos de las tablillas encontradas en Hatzor determinaron que la arcilla utilizada para fabricar los documentos era local. Por ejemplo, la demanda legal llamada Hatzor 5, el prisma matemático Hatzor 9 y el fragmento de carta Hatzor 8, todos los cuales contienen características de la escritura mariota. A su vez, es importante señalar, en lo que respecta a la enseñanza de la escritura, que los modelos de hígado, Hatzor 2, Hatzor 3 y Hatzor 17, pueden haber sido utilizados no solo como ejercicios para los escribas, sino especialmente para la formación de los adivinos Baru. Hay que entender que tanto las escuelas de escribas como la formación en adivinación estaban a cargo del palacio, y por lo tanto, dichos especialistas es probable que trabajaran al servicio del rey, ya que además tenemos que tener en cuenta que la adivinación también era una práctica común dentro del círculo que rodeaba a los reyes de Mari. Además, con los fragmentos de las leyes en lo que se denomina la fuente Hatzor 18, la ciudad palestina tiene otro punto en común con las tradiciones jurídicas siro-mesopotámicas en lo que respecta a la compilación de leyes. Sumado a ello, se reconocen diversos puntos lingüísticos que abonarían esta cuestión, como el ejemplo que da Horowitz y Schaffer, según la fuente Hatzor 7, que pertenece también al periodo paleobabilónico. Se destaca en esta fuente, Hatzor 7,
que su compositor debió haber sido formado en la tradición escribal de Mari, de la que veníamos hablando. Al analizar los 19 nombres que aparecen en este documento administrativo, tales autores plantean que 10 de estos están presentes o son equivalentes a algunos nombres consignados en los archivos de Mari, y 11 de estos nombres son ciertamente amorreos. Ello estaría marcando para los autores que la población de Hatzor era predominantemente amorrea. De igual manera, es necesario decir que las identidades no pueden delimitarse únicamente por la relación de un nombre propio con una lengua, especulando que sus portadores eran hablantes de tal lengua en la que se expresaba su nombre o se identificaban como amorreos. Sin embargo, para analizar las sociedades antiguas y sus atribuciones, a veces solo nos quedan estas pistas, la onomástica y la relación del nombre con la lengua correcta. Para terminar, podríamos decir en resumen que si bien la ciudad de Hatzor pertenece geográficamente al corredor siro-palestino, se puede decir que su background cultural, dado, entre otras cosas, por la introducción de la escritura cuneiforme a través de escribas transferidos desde Mari, su estructura política como un rey, con un rey amorreo al frente, que además ofició de juez, como queda claro en el documento Hatzor 18, y diversos aspectos de la cultura material que se intercambiaba y en tanto tal nos habla de un interés por objetos y materias primas que compartían un significado simbólico cultural. Hatzor era una ciudad amorrea, por lo menos en lo que remite a su élite, ya que no podemos saber con certeza cómo se identificaba su población raza. Es entonces que todo esto se refiere más al entorno siro-mesopotámico que al del sur del Levante, dejándonos entrever esa identidad amorrea de la ciudad palestina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pichea Rovira, por su muy interesante presentación. Les recordamos a los asistentes que al final vamos a tener un espacio para dudas, preguntas y comentarios. Bueno, para seguir con nuestra programación, vamos a dar ahora voz a Isaac Martínez Monterrosas con la conferencia La arqueología en Gaza, de los primeros viajeros al 7 de octubre. Les leo una breve semblanza del ponente. Isaac Martínez es licenciado en Historia por la FES Acatlán de la UNAM, maestrando en Estudios de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, investigador del Seminario Permanente de Historia del Mediterráneo Antiguo de la FES Acatlán UNAM, investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján. Sus líneas de investigación son el ecosistema universitario en Palestina, el sionismo cristiano en América Latina, la recepción de la historia antigua de Palestina en la historiografía contemporánea y la difusión escrita de la cuestión palestina en México. Y que bueno, le damos la palabra a Isaac. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a mis colegas argentinos por haber aceptado mi invitación y por estar acá, aun cuando sea el evento virtual, y también a Héctor por darnos este espacio en el marco del Seminario Mediterráneo para seguir hablando sobre estos muy importantes temas y hacerlo desde América Latina. Lo que comparto con ustedes hoy es un poco de lo que he estado escribiendo en las últimas semanas, y considero que el título es un poco engañoso porque inicialmente mi objetivo era hacer un rastreo histórico de cómo se han llevado las excavaciones arqueológicas en Gaza desde los primeros viajeros, que no eran arqueólogos profesionales como era de esperarse, hasta antes del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, conforme fui avanzando en mi investigación, me di cuenta que había mucha información, que al mismo tiempo era información fragmentaria y quedaba para más que una sola ponencia. Entonces, hoy rescato algunos de esos casos muy en particular y los comparto con ustedes. Bueno, algunos de los primeros viajeros que tenemos que estuvieron en Gaza son estos personajes de finales de la Edad Media, inicios de la modernidad. Por ejemplo, el caso de Shams al-Din al-Dimashqi y de Ibn Battuta del siglo XIV, de Al-Kalkashandi o de Jalil al-Zahiri del siglo XV, y también podemos citar el caso de Muhir al-Din al-Hambali del siglo XVI. Incluso en el siglo XIX encontramos un dibujo
un grabado de Hippolyte Léon Bennett, un francés, sobre la visita de Ibn Battuta a Egipto, que estando pues en la zona, no solamente visitó Gaza y Palestina, sino que también estuvo en Egipto. En el siglo XVII encontramos el caso de Chevalier d'Agbeau y de Patej Moron, y ya hacia el siglo XIX, si hacemos ese salto, por supuesto encontramos las excavaciones y los viajes de personas afiliadas al Palestine Exploration Fund, un nombre específico de Clermont-Ganneau, pero también del alemán George Gatt y de la Deutscher Palästina Verein. Aquí les pongo esta bonita ilustración de uno de estos viajeros del siglo XIII después de Cristo. Si hacemos un salto a finales del siglo XIX y nos concentramos en lo que podría considerarse el primer, entre comillas, gran descubrimiento arqueológico en Gaza, tenemos que citar al rabino estadounidense Martin Meyer. Martin Meyer escribió un trabajo que se llama History of the City of Gaza, from the Earliest Times to the Present Day, que fue su tesis doctoral que presentó en la Universidad de Columbia en 1907. Y en este libro, él nos dice algo muy interesante sobre el panorama de la situación arqueológica a inicios del siglo XX. Dado que nunca se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas en Gaza, todas las antigüedades que han salido de ese lugar han sido hallazgos superficiales. Sin duda, muchas de ellas, de gran valor, han pasado a manos de personas ignorantes que las han destruido o no han sabido apreciar la importancia del conocimiento que se puede obtener a partir de la información exacta sobre la procedencia de los descubrimientos arqueológicos. Así, han sido absorbidas por la gran masa de antigüedades palestinas sin fechar y sin localizar. En síntesis, la situación de la arqueología en Palestina a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, era que no había una investigación, una excavación sistemática. Todos habían sido casos de descubrimiento por iniciativa individual, muchos provenientes del extranjero. Observamos que está esta concepción colonial de pensar que pues muchas de estas propiedades no van a ser valoradas, no van a ser apreciadas y que caen en manos de personas ignorantes que al menos en apariencia no tienen ningún tipo de conocimiento sobre historia o arqueología y que pues al caer en sus manos pues son piezas que terminan siendo destruidas o que como dice aquí no son bien apreciadas. El gran problema de esto es que pues, las antigüedades que ya habían sido descubiertas no tenían una datación exacta y estaban además descontextualizadas. Así que hay muchas piezas que no solamente suceden en el ámbito palestino, que se sabe que existen, que están en algún museo, en algún archivo, pero no se tiene más información y es casi imposible determinar ese contexto exacto. Sobre este primer gran descubrimiento arqueológico tenemos que irnos a 1879. Uno de los periódicos occidentales que cubrió este descubrimiento fue el New York Herald. El New York Herald fue un periódico fundado en 1835 y que desapareció hacia la segunda década del siglo XX. En el 9 de octubre de 1879, un mes después del descubrimiento, el periódico reportó lo siguiente: descubrimiento de una estatua colosal del dios de los filisteos en Gaza. Y pues nos dice muy sucintamente en el recuadro en rojo que en Gaza había un árabe que estaba cargando una piedra de un lugar a otro por cerca de 4 millas y media de distancia a la aldea y que en su trayecto cotidiano se encontró con pues una figura que estaba parcialmente enterrada y de esa forma encontró el dios de los filisteos. Esto quiere decir que pues otra vez se trataría de un descubrimiento casual, ¿no? No propio de un intento serio de encontrar piezas arqueológicas en la zona. Posteriormente, en noviembre de ese año, The Pall Mall Gazette, que fue un periódico británico, también le dio cobertura a este hallazgo.
Primero nos dice un interesante descubrimiento arqueológico es reportado desde Palestina. Y nos dice algo muy similar al periódico anterior. Un árabe estaba cargando una piedra de un lugar a otro por cerca de 4 millas y media de distancia a su aldea, ¿no? Y él descubrió de forma otra vez inesperada una figura colosal del dios de los filisteos. Después nos dice las dimensiones y los pesos que por cuestiones de tiempo, pues no, por ahora no nos son tan relevantes. Más abajo en esta nota dice que el brazo derecho de esta escultura colosal estaba roto a la mitad. No se nos dice por qué. Esto quiere decir entonces que la estatua fue encontrada dañada. No se sabe si pues, ese daño había sido reciente o si el daño venía ya desde la época antigua. Finalmente, señala aquí que el pasha, el gobernador designado por el Imperio Otomano en Jerusalén, había ordenado pues que una guardia vigilara esta reliquia del arte antiguo y previniera cualquier daño por los fanáticos de Gaza, como lo señala este periódico, lo cual es interesante porque nos habla otra vez de cómo Occidente ha representado a Oriente y se ve específicamente en estos periódicos. Si nosotros leyéramos eh, el New York Times, el Washington Post o algún otro periódico de Occidente sobre lo que está pasando ahora en Gaza, pues no sería raro encontrar que generalicen y vean que toda la población de Gaza es terrorista o que son fanáticos, e incluso cómo se representa el genocidio en curso. Entonces, esto es algo muy, muy propio del colonialismo en Occidente y que todavía se mantiene en la actualidad. Eh, Les traigo el caso también del boletín del Palestine Exploration Fund, en este caso de enero de 1880. Aquí pues nos comparte más información sobre este descubrimiento. Dice que una gran estatua, probablemente romana, había sido encontrada cerca de Gaza, ¿no? Y aquí nos dan mayores precisiones. Dice que se trata de una figura que pues estaba dañada de la nariz y del brazo y que pues estaba comentando que posiblemente la estatua iba a ser trasladada a Jaffa. Aquí la gran diferencia, el gran distanciamiento respecto a los periódicos estadounidenses es que hay una estimación más precisa. Primero se consideró que era un dios filisteo, ¿no? Si situamos a los filisteos, sería a inicios de la Edad del Hierro I. Y en este boletín del Palestine Exploration Fund, pues encontramos que ya se data en época romana, aunque sigue sin saberse o sin señalarse de forma tan explícita la identidad exacta del personaje descubierto o el que representaría esta escultura. En 1882, en julio, otra vez el Palestine Exploration Fund, ya con algunos años transcurridos desde el descubrimiento en 1879, publicó más información sobre la escultura. Y aquí comienza el Júpiter de Gaza. Aquí ya le da nombre y dice, ya no es un dios filisteo, es un dios romano encontrado en Gaza. Lo curioso de esta nota que da el boletín es que data el descubrimiento en 1880, ya no en 1879 como encontramos en los periódicos anteriores. Pudiera tratarse de algún error en la redacción de este boletín o que pues simplemente tenían otra información. Y aquí dice que fue un descubrimiento realizado por los nativos de Tel Al-Ahul al sur de Gaza. A diferencia de lo que nos decía eh, el New York Herald y el All Mall Gazette, ya no atribuye el descubrimiento a un palestino de Gaza, sino que lo atribuye a la población nativa en general. Y lo interesante que también es bueno decir es que los aldeanos serían de Tel Al-Ahul, que es en Gaza, y ya no serían solamente de Gaza. Eh, es necesario decir que Tel Al-Ahul
en este contexto del agravamiento del genocidio, ha sido fuertemente bombardeado. Los restos arqueológicos que se conservaban en esta zona han quedado completamente destruidos. Y esto es, a mi parecer, muy lamentable, muy triste, porque entonces estamos ante el arrasamiento del lugar donde se encontró el primer gran descubrimiento arqueológico en Gaza. Y esto nos hablaría de que pues, es un sitio que potencialmente podría tener muchas otras antigüedades y que pues a lo mejor nunca conoceremos de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Se nos dice también en esta nota que el reverendo Shapira iba a encargarse, iba a resguardar el Júpiter de Gaza, esta escultura, hasta que el Pasha, el gobernador otomano en Jerusalén, decidiera qué se iba a hacer con ella. Y si lo complementamos con las notas periodísticas anteriores, bueno, entonces tenemos que la pieza iba a ser trasladada a Jaffa y posteriormente reubicada en la capital del Imperio Otomano, que de hecho fue lo que sucedió. Ahora voy con esto. Tenemos en 1879, 1882 y 1914 los primeros bocetos que se hicieron de esta estatua. Observamos cómo fue cambiando la representación desde una forma más rudimentaria hasta una más cercana a cómo se veía la escultura descubierta. Y del lado extremo derecho pongo la imagen de la estatua que hoy en día se atribuye a Zeus Marnas, una especie de unión entre un dios griego y un dios de la zona, y la pieza sería alrededor del siglo II después de Cristo. Esta pieza, como he venido insistiendo, fue trasladada de Gaza a Jaffa y de Jaffa a, a Estambul para que fuera incorporada al acervo del Museo Imperial Otomano. Esta pieza entonces se encuentra en este museo desde inicios del siglo XX. Así que pues esto también nos habla de cómo es o cómo ha sido la arqueología palestina, no solamente en Gaza, sino en la Palestina histórica. Muchas de las piezas son tomadas por los poderes coloniales, por las potencias ocupantes y reubicadas en sus museos y archivos. Eh, Así que no solamente estamos ante el exilio de muchas personas palestinas en el mundo, sino también de su patrimonio arqueológico, que finalmente pues es también el patrimonio arqueológico de la humanidad. Y hay dos películas que muy brevemente comento y que hablan un poco acerca de la arqueología en Palestina. El primero es el Apolo de Gaza. El Apolo de Gaza pues se refiere a un dios, al dios Apolo, a una escultura de bronce que fue encontrado en la costa mediterránea frente a la Franja de Gaza por un pescador palestino. Y el documental pues nos habla sobre todo lo que sucedió tras ese descubrimiento. Algo muy similar sucede en la película palestina Gaza de Munemug, donde cuenta pues también la relación amorosa entre el pescador y una palestina que trabajaba en un mercado de Gaza. Entonces, son dos películas que nos invitan a pensar un poco, ya no solo en cómo la arqueología está inmersa en un contexto histórico, social y geopolítico, sino también pues la cotidianidad de la población, como los nativos se relacionan con las antigüedades que pues en muchos casos se encuentran de manera fortuita. Estaba pensando, cuando hacía esta presentación, en algunos de los muchos sitios que han sido dañados por los bombardeos indiscriminados del ejército de Israel, y tenemos específicamente el caso de la mezquita omarí de Jabalia, la gran mezquita de Gaza, que fue bombardeada por Israel el 9 de diciembre de 2023. Curiosamente, esta mezquita, pues es una mezquita en muchos sentidos medieval, y aquí les pongo una imagen de finales del siglo XIX, de cómo se veía, ¿no? Con algunos palestinos
al interior de ella y curiosamente, pues ha sido dañada en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo del Imperial War Museums que hizo Sidney William Carline, observamos los daños de la mezquita hacia 1919, poco después de la Primera Guerra Mundial. Si hiciéramos una revisión detenida, partiendo de distintos acontecimientos históricos internacionales de esta reconfiguración del orden mundial, pues tendríamos que muchos sitios históricos, culturales y arqueológicos han sido dañados otra vez a partir de las ocupaciones, de las guerras y del contexto internacional. Finalmente, bueno, acercándonos casi al cierre de esta presentación, pues les comparto esto que tanto he venido reiterando desde hace 2 años, y es que el director de Antigüedades de Israel, Elías Cosido, pues compartió en su cuenta de Instagram eh, un, un reel, una historia, donde se observa cómo los soldados del ejército de Israel en Gaza están tomando piezas arqueológicas que habían sido descubiertas por la Escuela Francesa Bíblica, con sede principalmente en Jerusalén. Y en una segunda historia, muchas de esas piezas estaban siendo ya colocadas en la Knesset israelí, o sea, hablándonos de este despojo colonial que también se nota en el robo y la reubicación de piezas arqueológicas de distintas épocas. Entonces, nos habla un poco, ¿no? Del despojo también en este sentido. Le Monde publicó en el año pasado que así como la población palestina era obligada a reubicarse, entre comillas, a zonas seguras, pues los descubrimientos arqueológicos también de alguna forma eran obligados a trasladarse. Aquí se nos dice que las autoridades israelíes habían ordenado a la Escuela Arqueológica de Jerusalén, administrada por Francia, para que evacuaran su almacén, su archivo arqueológico y buscaran un lugar porque iba ese lugar a ser bombardeado. Entonces, bueno, también nos habla de la logística, de la organización y de todo lo que tienen que atravesar los colegas en Palestina para resguardar este tipo de evidencias del pasado histórico. Un último caso, sabemos que en el siglo XVIII Napoleón Bonaparte estuvo en Palestina. Aquí una pintura de la peste que afectó a su ejército en Jaffa en 1799. Y curiosamente, la fortaleza de Napoleón, como se le conoce, que estaba en Gaza, fue destruida por Israel. Esta fortaleza fue eh, la sede del poder en la época de los mamelucos y en la época del poder otomano. Era desde hace algunos años un museo arqueológico, pero fue bombardeado por Israel y ahora es destruido, ¿no? Algunas de las imágenes que se tomaron en cuanto se alcanzó, entre comillas, este cese al fuego, pues muestran los daños muy considerables sobre este sitio que pues, lamentablemente terminó siendo dañado. Y por último, pues quiero citar el caso de esta exposición. El año pasado en Francia, el Instituto del Mundo Árabe, en colaboración con la Embajada Palestina en Francia, entre otras instituciones internacionales, organizó pues la exposición Tesoros Salvados de Gaza, 5.000 años de historia. Estas piezas provenían de Gaza, principalmente por una colección de un coleccionista palestino que había prestado sus piezas a Ginebra, a un museo en esa ciudad, y que por el bloqueo israelí a Gaza desde 2006, pues no habían podido ser devueltas. Entonces, por cuestiones, eh, podríamos decir, de la suerte, estas piezas se salvaron, no fueron destruidas, y es un poco de lo que hoy queda de historia y arqueología fuera de Gaza. Y otra vez, si regresamos al principio, pues tenemos como este primer gran descubrimiento en Gaza, ni siquiera forma parte de algún museo palestino, sino que está en Estambul, en la actual Turquía. Entonces, considero que pues estamos ante un momento crítico
del que hay que tomar posición, del que hay que pues, seguir denunciando el despojo, el robo y tomar una posición seria y determinada al respecto. Finalmente, como Emek Shabej, que mencionó el doctor Janin Milevsky, señala, la arqueología tiene que ser un puente entre culturas, no tiene que ser instrumentalizada para justificar, para legitimar el genocidio o la limpieza étnica, ya sea de las personas palestinas o de cualquier otro grupo poblacional en el mundo. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu presentación. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestra jornada con la intervención de la doctora Magdalena Magneres con su conferencia titulada Arqueología del Reino de Judá, sitios, demografía e historia social, 722 a 586 antes de la era común. Les leo brevemente una semblanza de la ponente. La doctora Magdalena Magneres es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, abogada por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente de Historia Antigua e Historia del Derecho, es investigadora miembro del programa de estudios sobre las formas de sociedad y las configuraciones estatales en la antigüedad de la Universidad de Buenos Aires, el PEPSEA, y miembro del Grupo de Historia del Derecho de la Academia Nacional de la Historia. Sus investigaciones se centran en la historia antigua de Israel durante la Edad del Hierro y en los problemas vinculados al surgimiento de la estatalidad en el siglo IX a.C. y los cambios en las prácticas jurídicas comunales. Agradecemos la aceptación de su participación y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Bien, buenos días. En primer lugar, bueno, buenos días allá en México. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de Isaac, muy especial a participar en este comienzo de año para nosotros acá en la Argentina, repensando y analizando y poniendo un poco en crisis nuestras propias investigaciones. Por eso es que propuse este tema, ¿no? Arqueología del Reino de Judá, sitios, demografía, historia social, 722-586. Y en realidad lo que buscaba yo ahí, la elección de este tema, que no ha sido el marco central ni del periodo ni de la región de mis investigaciones en los últimos 15 años, si bien yo empecé mis investigaciones en la licenciatura en la ocupación israelita de Palestina, fue aquella vez donde profundicé en sitios de Judá. Entonces digo, bueno, pasa mucho después que uno termina el doctorado que tiene que buscar nuevos temas y bueno, proyectos en común que llevamos adelante con el colega Jaruf hacen que tuviera que incorporar mucha información sobre Judá. Entonces, viéndolo ahora al título que elegí, en realidad es poner un poco en crisis las evidencias que yo tan ordenadamente en aquel doctorado tenía presentes, como eran las evidencias arqueológicas y epigráficas y las evidencias bíblicas, y las digo no en el orden que las presenté en aquel momento, sino al revés. Eh, Hoy por hoy pongo, digamos, en otro orden esas cuestiones y también las dos fechas que elegí hablan de una caída, la caída del Reino de Israel en 722 con la caída de Samaria a manos de los asirios y la caída de Jerusalén a manos de los neobabilonios en 586. Entonces, bueno, un periodo que pasan un montón de cuestiones, pero que yo me marqué claramente cómo tenía que cambiar la agenda de mis investigaciones desde lo metodológico, ¿no? Entonces, de construir algunos procesos y hacerme unas preguntas nuevas que tuvieran que ver con volver a leer historias críticas y acríticas de Israel y Judá. Para eso hicimos un relevamiento durante el año pasado y aparecieron en el último cuarto del siglo XXI, que ya estamos más de 130 obras publicadas sobre historias de Israel y Judá en inglés, alemán, italiano muy pocas y español creo que ninguna, excepto traducciones.
Y solo en cuanto a historias que tengan como título historia. Bueno, ahí ya teníamos un caudal de producción de los últimos 25 años, no de historiadores, porque después de tantos años medio como conocemos de acuerdo a la formación disciplinar de quien escribe, vamos a saber más o menos de qué va el libro. Pero bueno, más de 125 libros. También me di cuenta que era muy importante la construcción de una prosopografía de los investigadores. Esta entendida como las biografías colectivas tanto de arqueólogos como de biblistas. Para eso, bueno, también una larga reconstrucción que en parte había realizado para el doctorado y que después detuve, que tiene que ver hoy por sintetizar todo este largo recorrido de personajes y de grandes figuras y que todos conocemos y estamos más o menos vinculados a la historia antigua y más a la historia de Israel. Entonces, bueno, entender por generaciones y por pertenencias cómo formaron parte de los intereses políticos del país y no desatender estas cuestiones desde ya la mirada eurocéntrica, la mirada estadounidense y em, plantear, obviamente, que es un poco también cuando fue el mar, vi el título de la conferencia, obviamente pensé en Isaac, digo, esta posible y nueva mirada latinoamericana, ¿no? Que es lo que veníamos pensando hace un tiempo con el colega Pablo Haruf. Entonces, después de ahí también ver las publicaciones arqueológicas como esta enorme cantidad de información que forma parte de la cultura contemporánea en el que las redes sociales y demás eh, tecnologías, no menciono la inteligencia artificial porque todavía no encontré ningún título que diga que la usa directamente, pero sí vienen hace un tiempo el uso de algoritmos para los desciframientos de evidencias, las suposiciones, las posibilidades. Bueno, eso en la enorme producción, producto del, de los fondos que cuentan todas estas organizaciones de publicaciones, que allá en aquel momento cuando Said habla, ¿no? de este enorme modelo que se reproduce. En el caso de la historia de Israel, también él se refería, creo, en parte a eso en otro momento. Y por último, metodológicamente, por último, tomo el texto bíblico, porque el texto bíblico, que lo usé mucho en todas mis investigaciones y que realmente es una fuente eh, que hoy la veo como literaria y religiosa claramente, con algunos elementos históricos, pero que es necesario reducir su impacto y si reducimos su impacto del todo, no sé cuántos reyes nos quedarían y cuántos acontecimientos que no tienen, digamos, un registro arqueológico podrían quedar. Entonces también crisis en el texto arqueológico, en el texto bíblico. A lo último lo leo, ¿no? Me ato a todo, o sea, esos paréntesis que ponen todos los libros estos actuales sobre la cita que va de la arqueología al texto bíblico, bueno. Quería tratar de hacer otro ejercicio, ¿no? Y asumí después, por último, que los conceptos, un poco basándome en la historia conceptual que me gusta mucho, son contextos categoriales que han mutado, que cambian, y su reproducción acrítica es sugestiva en este campo de la historia de Israel. Es una reproducción que nos es cómoda, porque estamos, como dicen ahora los psicólogos, o en general, en nuestra zona de confort. Yo asentamiento me ubico, veo estado, me ubico, veo Josías, más o menos sé, David y Salomón, pero bueno. Después de toda estas ideas que fui modelando, para tratar de hacer una propuesta diferente que está en progreso, por supuesto, y que estamos discutiendo y que no es nuestra idea seguir avanzando a partir de este relevamiento de fuentes que tenemos en base a este tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en estos siglos en esta región? ¿Qué pasó y qué información nos da? La arqueología general, ¿no es cierto? Porque si hablamos de sitios, nosotros podemos ver que había pensado poner un, un PPT con todos los sitios que voy a mencionar y que son muchos, y dije no. Porque los sitios, o sea, vemos cualquier mapa hoy de Israel antiguo y vamos a encontrar cada vez más sitios y eso también tiene que ver con los reconocimientos y investigaciones arqueológicas y la sobredimensión del tamaño de
el territorio. Em, en realidad, eh, como que en este tema, cuando me lo propuse, no pensé que iba a tener que eh, adentrarme tanto en la política siria y la política del Imperio Neobabilónico, porque en realidad esta región de Palestina, esta región de Levante, podemos elegir la denominación y tenemos que tener ahí alguna postura, es un puente que preocupa en cuanto a paso de intercambio de control entre Egipto y Asiria en un primer momento y entre Egipto y Babilonia en un segundo momento. Este puente que es Palestina, esos sitios con alguna producción medianamente ordenada e importante que lograron su desarrollo por corto tiempo independiente, muy corto tiempo, con distintas niveles de alcance, porque obviamente que el norte, por su posición y por sus valles más ricos, tuvo un claro contraste con el reino de Judá. ¿M? Pero el reino de Judá, como sabemos, detenta el protagonismo en cuanto a las fuentes, por razón que estamos, digamos, colonizados con el texto bíblico y su lectura desde ese lugar. Pero bueno, en el siglo VIII, estos reyes asirios, que realmente el estudio de los relieves y de las fuentes asirias, por suerte condensadas en esas obras que están todos juntos, nos dan cuenta de una enorme eh, idea de reconstrucción de las grandes campañas, o apologético en parte, real en parte, en buena parte, nos ha dado información extra bíblica. Yo las tomé siempre como extra bíblicas, por eso también en el caso de la conquista de Samaria, ese relato de Sargón II, que tampoco se ponen de acuerdo ni tampoco hay certezas eh, sobre si fue Salmaneser o fue Sargón el que provoca la caída de Samaria, todavía entre los investigadores de todos los ámbitos, y ahí pongo los arqueólogos, pongo los biblistas, en ese relato hay una reubicación de población. Pero obviamente los nobles, los miembros de la corte de Samaria, hay una reubicación y también hay una inserción de población asiria en Samaria. Entonces, en realidad, el golpe importante para Judá va a ser esta campaña de Sennacherib del 701 y la conquista y destrucción de Lajish, que era la segunda. Estaba Jerusalén y estaba Lajish como el centro más importante de Judá. En realidad, Lajish formó parte también del asentamiento original, está mencionado en las campañas del asentamiento, pero es una población que estamos hablando de demografía, y si hablamos ahí de demografía, porque es verdad, eso lo tendría que mencionar antes, tenemos varios problemas, no solamente con los números en la Biblia, sino también con la demografía que pueden orientar los registros arqueológicos en cuanto a casas, habitación y demás, teniendo en cuenta que es una medida que solamente se utiliza en esta zona, en la zona de Turquía también, que son los dunam, que es 1000 metros cuadrados. El problema es que en las ansias, los arqueólogos en sus ansias de cuantificar y de mensurar lo que pueden ser números bíblicos mencionados, pueden también equivocarse bastante por las cosas que hay que tener en cuenta mediante a la mención de los números en la Biblia, la mención en los registros arqueológicos y el problema de esta medida en el pasado en cuanto al territorio cultivado, en cuanto a que han combinado con censos modernos, modernos del siglo XX quiero decir, y con el tamaño de las ciudades y aldeas que siempre me pareció, digamos, en un primer momento su gran dimensión, y luego fui tomando como más dimensión de un territorio muy acotado y muy pequeño. ¿M? Entonces, de números de 200.000, después hablar de números de 20.000 deportados, estamos hablando que el margen es tan grande que no se puede saber. Entonces, esta campaña del 701 que dice que destruye, no, que destruye Lajish y que provoca la destrucción, Sennacherib, de 46 ciudades, estamos hablando aldeas, casitas, quintas, como decimos acá, y algunas ciudades,
pero menciona 46, entre las cuales algunas son más conocidas. Tenemos el caso también de Eraní, de Timna, de Tel Birzim, de Tel Meye, de Arad, de Tum, y 46, pero no las nombra todas, nombra algunas. Entonces, en total esos 200.000 deportados que dice que trasladó, es imposible creer que fueron tantos primero, porque no era la población total en ese momento, por más que Judá había recibido una afluencia de población de Israel, y sí hay un crecimiento ahí que sí es mensurable arqueológicamente, pero que no es de esta dimensión, pero crece la provincia de Crom, aumenta la población, o sea, se van también hacia esta ciudad de la costa. Entonces, em, esta primera palabra, que es demografía, está realmente en duda, más allá que los trabajos que hizo Broggi, que lo nombró Yaniri y Filkester en su momento, habían calculado ya hace unos años, o sea, estos datos, digamos, en historiografía arqueológica de 30 años son inexactos seguros, 110.000 personas la población de Judá. ¿Mm? Y después, Sennacherib deporta de Jerusalén en el 598, cuando hace la primera conquista, 80.000, y luego en 586, 40.000 personas. Entonces eso arrojaría una población remanente de 73.000 personas. Es así que los cálculos pueden ser bastante exactos. Estamos acá familiarizados con lo que es un censo actual, pero también tuve oportunidad de participar en seminarios sobre los censos romanos, cómo tenían que hacer la cola y qué tenía que registrar cada ciudadano romano. Entonces, bueno, estos números son posibles, un acercamiento, pero el margen es tan grande que, bueno, si hablamos de desplazamiento de población, pero que no es nada nuevo en la historia antigua y en las dominaciones, ¿no es cierto? Obviamente que el debilitamiento de Judá es general, y se da un control económico de parte de los asirios en las zonas que tenían una producción importante, que era Beersheba y Negev, ¿m? Pero con una finalidad económica. Los asirios tienen una finalidad claramente económica, que es optimizar el comercio a larga distancia, detener a los egipcios, y el comercio del cobre que llegara del Arabá hasta el mar. Em, Ezequías va a pagar un tributo, como pagan todos estos reyes durante este tiempo, y logra quedar en Jerusalén. Que los asirios en ese momento reconstruyen mucho de la región. Hay evidencias para el siglo VII entero de residencias, centro administrativo, almacenes, fuertes militares en toda la zona. Eso es importante. Para el siglo VIII, sin embargo, la zona de Shepelá está, para el siglo VII, perdón, el 85% está deshabitada. Muy poca población en la zona montañosa, y ni Egipto ni Asiria, porque tenemos que pensar en que estos son, digamos, como los grandes protagonistas de este siglo, por más que nosotros estamos posicionados en la historia de Israel y Judá, sus objetivos era dominar esta zona como tránsito. Por eso esa lenta reconstrucción que se produce en Judá es apoyada por los poderes pro-asirios, y fue hecha por un rey que se llamó Manasés, que está en, eh, entre 696 y 642. Ahí hay, bueno, un aumento de su tamaño, el crecimiento de la población en los alrededores. Ahí, todo esto está documentado, en principio arqueológicamente, por innumerable cantidad de estudios fragmentarios que van citando cada una de estas regiones y zonas. Granjas y fuertes. Son repoblados, Lajish es repoblado, Tel Birzim es repoblado, y se produce en realidad una concentración de actividades económicas regionales bajo la protección asiria. Por ejemplo, la producción del aceite de oliva va a quedar concentrada en las ciudades filisteas de Crom, Telmigne y Mucana. Y al interior de Askelon se especializa la producción de vino. Judá parece haber sido usado como eh, para la producción de grano, nada más. Sin embargo, esta situación
de lenta recuperación, va a sufrir algunos cambios más conocidos porque el ascenso al poder de los neoasirios van a provocar la caída de Asiria, pero no la liberación de Judá y menos de Israel, que ya forma parte de provincias y quedarán así por mucho tiempo, eh, con el ascenso de Nabopolassar. Ahí Nabopolassar va a destruir directamente a Sur en 614, Nínive en 612. Entonces, esta caída siria, que es asistida por los egipcios, luego va a generar el pedido un poco del control sobre Palestina por el faraón Neco. ¿Mm? Y aquí aparece esta figura de Josías, esta figura tan importante para la historia de Judá y de Israel también, ¿no es cierto? Como eh, un gran reparador desde la visión teológica, ¿no? Desde la historia bíblica básicamente, porque no es que surge en un vacío de poder, sino que realmente las fuentes arqueológicas evidencian otros problemas en cuanto a su figura y su nombre, pero bueno, este relato bíblico, en realidad de toda su expansión, es en realidad un programa y no nunca una implementación, y se ven que tiene muchos contenidos vinculados a la conquista de Josué. La figura de la historicidad de esta reforma debe por ahí dividirse y ponerse en duda en lo que fue una centralización del culto propia, digamos, de la idea de sostener estas creencias vinculadas a muchos dioses en este momento, pero que se quedan monopolizadas en el culto a Yahvé, una purificación del culto y una búsqueda actualmente en lo que son los estudios arqueológicos que se evidencia en las nuevas publicaciones de centros culticos en las cercanías de Jerusalén, la búsqueda de nuevos altares que de hecho se han encontrado y hay algunas preguntas todavía, faltan publicaciones, como es el caso de Tel Mosa, 7 kilómetros de Jerusalén, y algún otro que no me acuerdo el nombre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este, estos siglos, este siglo largo 7, que se puede encontrar muchas preguntas a la dimensión real de la historia de Judá en este momento y de la arqueología de Judá en completa actividad actualmente respecto a estos temas, o sea, los sitios, su dimensión, la demografía, su baja demografía siempre general, pero bueno, es una población que es importante. Y ya veo que estoy en el tiempo y para cerrar y, o sea, seguir haciéndonos preguntas, porque esto está en construcción, considero que hay que desatender la reproducción de la arqueología bíblica aún vigente, numerosos ejemplos de publicaciones recientes, ni hablar en el cine y en las series, que también tengo un relevamiento de aproximadamente 100 obras en los últimos años. Esa, bueno, voy un poco atrás en el siglo XX, pero últimamente son muchísimas que forman también parte de un programa de, de sostén de esta ideología, ¿no? Eh, pro-Israel actual. Acercarnos a los estudios bíblicos actuales, como historiadores, como latinoamericanos, ahí sí tenemos ya un camino recorrido breve, pero un camino recorrido donde hemos descubierto que los biblistas tienen más afinidades con los historiadores por una razón que son súper críticos del texto bíblico y todos estos periodos los vienen revisando a partir eh, de cuestionarse desde Latinoamérica también desde Europa, por supuesto, la figura de Römer, su acercamiento con Finkelstein es otro tema también interesante a profundizar, pero esta reconstrucción teológica selectiva a partir también de las traducciones que observan los biblistas que han puesto determinados mitos, como el del pueblo elegido, puedo mencionar ese porque es el que me acuerdo que se planteó y que nos sorprendió muchísimo en Costa Rica en junio del año pasado, ese pueblo elegido a partir de traducciones deliberadas, no era un pueblo elegido, era un pueblo más, bueno, una cuestión ahí bien puntual que nos indica que como historiadores quizá primero tenemos que ir a los estudiosos bíblicos antes de al texto, ¿no? Y después propender esta visión, que ya la mencioné, y cómo, identificando la inexistencia de un centro
eh, en Jerusalén que irradió esta ideología monoteísta religiosa y a su vez puede irradiar la posibilidad de contar una historia desde ese lugar, pero sacar el foco ahí y darle importancia a las investigaciones arqueológicas también de los estudiosos palestinos que hemos tenido oportunidad de conocer a partir de presentaciones de Yanir y de este libro que me parece muy interesante y muy valioso que se ha publicado recientemente. Así que bueno, un poco ese es el planteo de cómo en un siglo pasa un montón de cosas, lleva un montón de tiempo interiorizarse de estos procesos y después podemos verlos desde una mirada más crítica que podemos hacer acá desde Latinoamérica. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Magdalena y bueno, a todos los ponentes del día de hoy. Pues tenemos unos minutos que me gustaría pues prestar a quienes nos acompañan. Si tienen alguna pregunta o comentario, estaría bueno escuchar y dialogar con quienes tuvimos la oportunidad de escuchar el día de hoy. Y al final también no se me vayan, les quería compartir también un par de eventos próximos que tenemos para que quizás sean de su interés. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano o puede prender su micrófono. También si tienen preguntas los ponentes, algún otro ponente lo pueden hacer. Yo Sí, arranco. gracias, Leticia, gracias. Magda, si nos podés contar un poco de esto que dijiste recién del pueblo elegido y la experiencia esa que tuviste el año pasado, creo que fue con Pablo también, en este congreso bíblico, eh, desarrollar un poquito eso, así, nada, eso, Bueno, esa. de lo que me acuerdo, te digo, porque tengo esas anotaciones que nos quedamos como eh, sorprendidos, porque bueno, los investigadores, los exégetas bíblicos provenientes de las distintas religiones, básicamente evangélicos, protestantes, católicos también, porque como todos estaban sin sus atuendos identificatorios. Rabinos no había ninguno, aclaro. Pero bueno, estaban sin sus atuendos. Bueno, en un momento ese trabajo empieza a hablar, proponen, o sea, hablar de las traducciones y cómo una mala traducción empezó a derivar en esta identificación clara de pueblo elegido. Y cuando en ese, no me acuerdo qué libro es del Antiguo Testamento, lo menciona por primera vez porque estaba vinculado a este gran congreso internacional, a los fundamentalismos bíblicos, que son los que preocupan hoy mucho en Latinoamérica y que en realidad no se originan en Latinoamérica, originan en Estados Unidos en la década del 20 allá 1920 más o menos. Entonces, bueno, cómo a partir de ahí se empieza a construir toda una historiografía y es a partir de un término, o sea, nunca dice, no dice la Biblia pueblo elegido. Dice, pueblo solo fue interpretado con esto de las variables del hebreo y lo están cuestionando claramente, así como están cuestionando muchos libros más, ¿no es cierto? Y eh, como la verdad que necesitan, ellos manifestaban eso, eh, mejorar sus conocimientos históricos. Y entonces ahí, bueno, el gran dilema, ¿cómo mejoramos sus conocimientos históricos si nosotros aparte creemos que son unos estudiosos de la historia? Bueno, porque sus carreras son muy largas, son estudiosos y, no y siente que le falta la actualidad de la historia, o sea, no el método, ellos quieren, o sea, las corrientes, o sea, cómo se puede abordar más allá de lo que es el trabajo en territorio que hacen estos estudiosos bíblicos y que muchos son pastores en Latinoamérica, en las comunidades. Entonces se plantea ese discurso hegemónico, esa colonización, por supuesto, no solo territorial, sino desde un discurso escrito ante un discurso oral. Y bueno, yo ando por ahí buscando algunas combinaciones, en realidad muy interesantes,
en cuanto a eh, los parecidos sobre la idea de comunidad que se construye en Israel y la idea de comunidad que tenían acá los pueblos originarios, por ejemplo. En cuanto a un sujeto, a un territorio, que qué casualidad la tierra, allá también la tierra, y cómo estas eh, espíritus, podemos decir, espíritus, no deidades, espíritus eh, americanos podrían asimilarse a esta idea de los ancestros, esta idea circular del tiempo bíblico, o sea, esta idea circular que tiene el judaísmo respecto a esa constante presencia de un ciclo, de un tiempo circular, no lineal como por ahí lo queremos concebir nosotros, pero ahí hay un punto también porque si estos ancestros que pueden ser David, Salomón, Moisés, estoy yéndome ahí y hablando para que me digan algo, me critiquen, que no es así, estos ancestros forman parte de su ADN, como dijo una vez Filkestein, que la Biblia está en su ADN y realmente se la creo porque la escuché las 25 charlas, conferencias que dio charlas en un mano a mano en ese, la familia no sé cuánto que puso plata para que él se siente en el Albright con no me acuerdo, con Matthew Adams, y él dice, la Biblia está en mi ADN, y realmente de memoria, o sea, a mí no me alcanza la vida, o sea, no me alcanza ahora aprenderla de memoria, no tuve una formación religiosa súper estricta, solo una escuela católica que aprendí la parte del Nuevo Testamento, y realmente ese tema de haber, esa imposición que recibimos también del texto, como pueblo, como continente conquistado y aniquilado, esa hibridación que tenemos nosotros que volvemos a ser necesario de construirlo, ¿no? De construir varias cosas. Y una de esas es el mito del texto bíblico como la gran fuente de la historia de Israel y Judá, ni hablar. Gracias, Magda. Muchas gracias. Bueno, acá hay algunos comentarios que en realidad son pues todos felicitaciones a los ponentes eh, en el chat. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quizás podemos cerrar con algún comentario. En caso de que no, eh, bueno, les recuerdo que bueno, voy a subir la grabación a nuestro canal de YouTube. Les puedo compartir el enlace para que así lo puedan consultar. También les quería compartir un par de eventos que tenemos pues próximamente, uno de ellos pues muy pronto, entonces aprovechando que aquí están los asistentes y que a lo mejor les pueda interesar porque se parece un poco por los temas. Primero tenemos el próximo viernes 6 la conferencia también aquí del doctor Yanir Milevsky, los periodos calcolítico y del bronce antiguo en Palestina. El vínculo el enlace de Zoom es el mismo que usaron para entrar acá, entonces pueden simplemente guardarlo y bueno, con eso podrían volver a entrar. Y también tenemos, ay, perdón. También tenemos un curso que, bueno, se aleja un poco más del tema, pero es parte de nuestras actividades de este semestre, a cargo de la doctora Julieta Cardini de la UBA. Este curso extracurricular empieza este lunes, 2 de marzo, eh, y son 4 sesiones nada más, lunes y viernes, entonces son 4 días, a las 12 horas de Centro de México, a las 15 horas hora Argentina. Este curso se otorga una constancia con valor curricular al momento de completar las 4 sesiones y la misma liga de Zoom, si se fijan, usamos siempre la misma. Así que bueno, si ya tienen la liga, pueden entrar y aquí se tomará la asistencia para elaborar las constancias. Eh, y finalmente, respecto a los certificados de los expositores, están siendo elaborados. Hemos tenido algunos cambios administrativos medio complicados en la facultad, así que está tardando un poco el proceso de elaboración de documentos, pero bueno, en cuanto yo los tenga, se los hago llegar con mucho gusto. Y ojalá, bueno, los asistentes puedan acompañarnos en nuestros próximos eventos a lo largo de las próximas 2 semanas, y ya en su momento, pues también les informaremos de los que tenemos programados para más adelante. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario adicional, ¿no? ¿Por qué no? Bueno.
Pues entonces quizá podamos dar cierre aquí a nuestro ciclo. Muchísimas gracias, fueron 4 intervenciones pues, muy interesantes, creo que dejan muchas preguntas para reflexionar y también agradecer pues el diálogo que se ha entablado con colegas argentinos. Acá en México son temas menos trabajados, por lo que creo que es importante nutrirnos de lo que se hace en Latinoamérica y finalmente pues mantener estos vínculos académicos que permitan pues coincidir y dialogar entre ambas latitudes. Así que muchas gracias a los asistentes y a las y los expositores del día de hoy por haber participado y haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes y un gusto verlos. Les dice Muchas Igualmente, Lili. gracias. Nos vemos pronto. Igualmente, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Estamos en gracias. Hasta luego. contacto.